Del escenario político electoral, estamos en pleno, ya iniciando este 2025, comienza este año electoral, presidenciales y parlamentarias también que se vienen para ya noviembre de este año, y en este contexto entonces se confirma y se proclama la candidatura de José Antonio Kast. ¿En qué escenario irrumpe la candidatura de José Antonio Kast? Que bueno, se sabe que indudablemente es uno de los líderes más vistosos del partido, pero que ya se proclama oficialmente durante esta semana como candidato presidencial. Bueno, efectivamente, pues esta semana tuvimos una proclamación con todos los militantes, con los estamentos del partido, que de alguna manera confirman la solicitud que se le hace a José Antonio Kast que asuma nuestra candidatura presidencial a primera vuelta por parte del Consejo General de manera unánime. No hay una sola alma en el Partido Republicano que no quiera ver a José Antonio Kast como candidato a presidente. Y ayer tuvimos particularmente una muy interesante ceremonia en donde José Antonio se refirió ya como candidato presidencial en un primer discurso, dándonos las orientaciones, los lineamientos de lo que va a ser esta campaña. Para nosotros es fundamental estar en esa primera vuelta a propósito de todo este emplazamiento que se ha hecho de las primarias. Bueno, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, el mensaje que tenemos y el plan de recuperación territorial para volver a ser un país seguro, llegar a ser, como lo dijo ayer José Antonio, el país más seguro de Latinoamérica, lo tienen que conocer los 15 millones de chilenos habilitados para votar. Esa es la meta nuestra. La orientación de nuestro trabajo como partido político está precisamente en recuperar esa seguridad a cargo de José Antonio como presidente de la República. Ahora, en este contexto, en este 2025, hay también una particularidad, o una diferencia más bien con la campaña anterior. En este caso, porque por ejemplo, para la elección presidencial anterior estaba por parte de la centro derecha y la derecha la candidatura de Chile Vamos, y por otra parte la candidatura del Partido Republicano. En este caso también hay ya una candidatura por parte de Chile Vamos que está en curso ya, que es la candidatura de Evelyn Matei. Está ahora la candidatura de José Antonio Kast, pero también surge otra que es la de Johannes Kaiser. ¿Cómo interactúan ustedes también desde la derecha con esa candidatura y con esas aspiraciones presidenciales también? Los escenarios efectivamente van variando. En esta misma fecha, hace 4 años, el candidato número 1, que lideraba todas las encuestas, era Joaquín Lavín, seguido por Daniel Jadwe, y después venía muy cercano también Evelyn Matei, que hoy día también está en la encuesta y de hecho liderándola. Luego tienen primarias, se mete por los palos Sebastián Sichel, quedan en el camino los Joaquín Lavín y Evelyn Matei, que incluso no la convocaron a las primarias, y todos vimos en el fondo cómo fue cambiando el escenario en muy pocos meses. Hoy día efectivamente hay más candidatos que suenan. Nosotros vemos como una muy buena noticia el que existan más personas en la orientación política que ha venido sembrando precisamente el Partido Republicano. Johannes Kaiser es una persona que conocemos mucho, tenemos una muy buena relación con él. Él decidió hacer un camino paralelo, más nítidamente en la lógica libertaria, que es lo que lo convoca a él y a un grupo de personas importantes en el país, y conversa muy bien con el proyecto político republicano, en donde efectivamente también tenemos nuestra estructura, nuestro candidato presidencial y nuestros candidatos al Parlamento, que seguramente vamos a ir dando a conocer dentro de los próximos meses. Eso que para algunos analistas lo ven como una suerte de amenaza, para republicanos es todo lo contrario. O sea, es fortalecer las ideas más nítidas de derecha en detrimento, se podría decir, de las ideas más flanes, más menguadas, más a medias tintas que lamentablemente hemos visto durante el último tiempo a propósito del debate de las pensiones en la centro derecha. Vamos a hablar ya de pensiones, pero quiero mantenerme aquí en el tema de la elección presidencial, las elecciones que se vienen ya para este año. ¿Y por qué no en este caso, si es que sienten esta cercanía con Johannes Kaiser, que ya manifestó su opción, su aspiración más bien presidencial, ¿por qué no aunar quizás o unir criterios y presentarse quizás frente a una primaria? Bueno, con más candidaturas incluso, la razón no es exacta la que te estaba dando. Precisamente nuestro plan de recuperación territorial, que es un plan que jamás en la historia se ha implementado acá en Chile, lo fuimos a estudiar y a aprender a El Salvador, todo lo que se ha hecho para recuperar la seguridad en ese país. A propósito de materia de frontera, lo fuimos a estudiar en Hungría, en Italia, todo lo relativo a la situación penitenciaria, que lo han manejado muy bien. Todo eso estamos total y absolutamente convencidos que cuando sea de conocimiento de parte de los chilenos habilitados para votar en primera vuelta, efectivamente el que va a ganar esa elección es José Antonio Kast. Y hay un proyecto que va muy de la mano con la lista parlamentaria que nosotros estamos presentando. Estamos convencidos de que el próximo presidente de Chile
para poder lograr esas transformaciones es muy importante contar con un respaldo importante y significativo en el Congreso Nacional, y nos estamos preparando precisamente para eso. Ahora, y por lo mismo, en esto último es donde cobra mucho sentido la cercanía que tú bien decías tenemos en el plano de las ideas con el partido en formación. Prontamente, seguramente ya una conformación oficial va a tener Nacional Libertario. En ese sentido, evidentemente que tendremos que en su momento tener conversaciones formales para ver cómo puede irse trabajando en conjunto para lograr maximizar los votos de quienes quieren ver una transformación en Chile, particularmente en materia de seguridad y economía. Y en este mismo caso, en este mismo contexto, considerando ya que hay ya más candidaturas declaradas por parte de la derecha, ¿cuál es la diferencia principal que tiene aquí José Antonio Kast? Lo más importante en estas dos grandes áreas, que es recuperar la seguridad, que me imagino no hay nadie que nos esté viendo ahora que ponga en duda de que es una urgencia número uno, y lo segundo es inyectarle seguridad a la economía en Chile para que vuelva a crecer, para que salgamos del mediocre 1%, 2%, y eso se logra con determinación. Determinación que lamentablemente, si bien lo prometieron gobiernos pasados, a quienes les ha tocado gobernar, centro derecha, izquierda dura como ahora, no han sido capaces. En materia de seguridad es bastante más evidente. Cuando nosotros vemos el comportamiento que tuvo quien estaba al mando de las instituciones en el país en la época del estallido que se vivió en octubre del 2019, no se pudo ni siquiera enfrentar las barricadas. Difícilmente podríamos sostener de que las mismas personas van a ayudarnos a poder erradicar el crimen organizado y el narcotráfico que hoy día lamentablemente tiene a los chilenos totalmente atemorizados, viviendo una realidad que es injusta para cada uno de nosotros, de los chilenos, y eso se logra, y esto lo aprendimos muy bien estudiando los casos internacionales, con determinación. Cuando tú eres la cabeza del gobierno y tú le dices a tus policías, a las Fuerzas Armadas, si alguien los quiere perseguir a ustedes, me tiene que perseguir primero a mí, la cosa cambia. Y cuando tú les dices, usted tiene depositado en su responsabilidad el uso de la fuerza para que no la usen los miembros de la sociedad, la persona hace uso de la fuerza como corresponde. Y si tiene que haber muertos, tendrá que haber muertos en enfrentamientos, por cierto, con el crimen organizado, con el narcotráfico, porque es natural cuando se está amenazando tan fuertemente el Estado de Derecho. Esa determinación que se desprende de lo que te estoy diciendo, yo la veo únicamente en alguien como José Antonio Kast, y no en quienes les ha tocado gobernar en el pasado y ya demostraron que no tienen la valentía suficiente para poder sacarlo adelante. Claro, son ideas que ya han ido planteando también, por cierto, a lo largo de este año también. Ahora, pensando no solo en la elección presidencial, sino también en la elección parlamentaria, la conformación de las listas, ¿hay alguna posibilidad que quizás puedan establecer algún tipo de acuerdo con el partido en formación que encabeza en este caso Johannes Kaiser, o quizás algún pacto que también se ha dado mucho, sobre todo en estas últimas elecciones, pactos quizás por omisión, no solo con el Partido Nacional Libertario que está en conformación, sino que quizás con Chile Vamos, pactos por omisión que puedan viabilizar quizás ahí alguna posibilidad de mayoría parlamentaria para su sector? Con Nacional Libertario lo veo bastante probable que iniciemos conversaciones en la medida que, tú bien sabes que terminaron lo que dependía de ellos por parte de la conformación del partido. Ahora viene el trámite en el servicio electoral. Claro. Hay una parte formal, digamos, que seguramente va a estar lista dentro de las próximas semanas o meses. Y evidentemente que existe bastante comodidad de defender las mismas ideas en una lista parlamentaria que se pueda proyectar también en el tiempo, hacer un trabajo político defendiendo las ideas en el Congreso Nacional. Eso es muy importante también entenderlo. En el caso de Chile Vamos, aunque existiera la voluntad que hemos visto en el pasado, existe de la boca para afuera, pero cuando a la hora de los cubos tener que mover a la persona que está de candidato marcando 3 puntos, como era el caso de Concepción, y en definitiva, digamos, no la mueven para que ganara, digamos, el candidato nuestro, efectivamente uno ve que la voluntad no es real, no es tal. Y además hay un tema práctico. La cantidad de incumbentes que tienen hace muy poco probable el que podamos tener algún tipo de acuerdo con esas fuerzas políticas. Son muchos los partidos, son muchos los parlamentarios en ejercicio. Difícilmente ellos van a estar disponibles para bajar diputados o senadores en ejercicio para dar espacio, digamos, a un nuevo partido en una suerte de alianza. Entonces, yo le sacaría un poco de la cabeza eso a los analistas de que pudiera existir un pacto por ahí, porque ellos no lo quieren en el fondo, y eso ya quedó claro en el tema municipal, pero sí con las otras fuerzas políticas que a mi juicio tienen bastante más futuro y proyección que las de la derecha tradicional, y con ellos evidentemente que las conversaciones se van a llevar efecto, y me da la impresión de que va a salir adelante.
Ahora, pensando también en la relación política que han tenido, sobre todo este último año con Chile Vamos, se ha visto cada vez quizás más tensionada, ha habido más diferencias, más roces también, se han registrado también más emplazamientos que hemos visto también a través de la prensa. ¿Cómo calificará usted la relación que tiene el Partido Republicano con los partidos de Chile Vamos? Es que, Marco, yo no sé si tú logras dimensionar lo que significa de que en un tema tan sensible como el sistema previsional se haya cruzado la calle y se esté actuando desde la otra vereda, siguiendo, digamos, la lógica de lo que ha buscado permanentemente la izquierda, incluso la más dura. Basta, digamos, tener a la vista lo que decían hoy día desde el Frente Amplio, de que ellos van a apuntar precisamente en los próximos años a que ese préstamo, que ya en sí mismo distorsiona totalmente nuestro sistema previsional, pero así todo, ellos sostienen, quienes llevan la batuta de este sistema previsional, quienes están en el gobierno, quienes tienen la iniciativa para sacar esto adelante, de que ese préstamo nunca va a llegar a las cuentas individuales. Eso lo dice una parlamentaria hoy día del Frente Amplio, que está en las discusiones, que le toca votar, que conduce, digamos, el debate en la Cámara de Diputados. Entonces, yo, sinceramente, frente a eso, que todavía cuesta creer de que haya personas que durante tanto tiempo, particularmente en las épocas que discutíamos la Constitución, le dijeron, mirando a la Cámara de frente, que nunca se iba a tocar un peso de las cuentas individuales de los trabajadores y que ahora olímpicamente hayan cedido frente a algo así, evidentemente que eso tensiona cualquier tipo de relación. O sea, no va quedando poco en común. Por lo mismo, me da la impresión de que las alianzas y los acuerdos tienen más que ver con los partidos que sean capaces de llevar la acción de la mano, digamos, con las ideas. Si que tú no acompañas la acción a las ideas, terminas en un activismo que es lo que al final del día ha gobernado durante todo este tiempo en el Frente Amplio, y lamentablemente lo estamos viendo también de partidos que uno hasta hace poco habría dicho están dirigidos por personas sensatas, serias, y todo eso se fue al tacho y están ahí negociando con la izquierda, con el Partido Comunista, cambiándonos un sistema previsional que era claro lo que había que hacer, y optaron, digamos, por darle espacio al Estado, poniendo en riesgo, tal como lo han dicho instituciones totalmente autónomas, a los trabajadores, sus ahorros y de qué van a vivir, digamos, en el futuro, y obviamente las cuentas fiscales. Metámonos ahora de lleno entonces en el tema de las pensiones. Ya se está discutiendo en el Senado, ya se confirmó por parte del Ejecutivo que se va a hacer uso de la atribución presidencial que tiene el mandatario para convocar a esta sesión para que finalmente se siga tramitando la reforma de las pensiones, pese a que iniciaba ya el receso legislativo, la semana distrital y el receso también del mes de febrero. ¿Por qué no dar la unanimidad por parte del Partido Republicano para que se permita discutir finalmente lo que viene ahora desde el Senado? Lo que nosotros queremos es precisamente discutir. Ellos lo que pedían es poder sesionar extraordinariamente para poder despachar en la última semana de enero la reforma, digamos, a las pensiones. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, Marco? Esto es bien importante porque tenemos un historial que hace mirar con no solo sospechas, sino que con certeza lo que hay detrás de esta movida. El gobierno está acostumbrado a que las noticias malas, dependiendo del calibre, las suelta los viernes tipo 6 de la tarde. Las cosas más malas las indica en fechas en donde no va a haber mucha repercusión. 31 de diciembre nos comunican hace algunos años los indultos presidenciales, la situación de la venta a la senadora de la compra, digamos, a la senadora y a la ministra de la Casa de Allende también, 31 de diciembre. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? La crítica, fundada por supuesto, si es que ahora nos vamos al tema de las pensiones, que vendría precisamente desde todos los sectores. Si tú ves, los mismos técnicos de Chile Vamos, los centros de estudio que permanentemente los asesoran, son los que les dicen a ellos, por favor no avancen con esta destrucción de nuestro sistema previsional y de las cuentas fiscales en el futuro. Entonces, lo que hay detrás de esto es que saben que teniendo un mes en donde van a seguir naciendo nuevos cuestionamientos a un mecanismo que, por alambicado que está construido, efectivamente va a dar paso a más críticas todavía. Probablemente en marzo no tendrían los votos. Eso por un lado. Hay otros que dicen, mira, si es que esto tiene una parte buena, que durante los primeros años efectivamente nos vamos a gastar la plata de los menores de 50, entregándosela a los jubilados, a las personas mayores de 85 años,
inmediatamente cuando entre en vigencia, digamos, esta ley. Eso sería, si es que sale ahora en enero, febrero se promulga, en fin, sería tipo octubre, es decir, un mes antes de las elecciones. Eso es lo que los tiene, digamos, como apurados con los tiempos y evitar, por supuesto, la crítica. Eso yo lo entendería desde la perspectiva del presidente Boric, que está desesperado por encontrar un legado que le permita volver a la política 4 años, 8 años, 12 años después. Lo que no cabe en la cabeza de ninguna persona que ha estado en política desde la oposición a este gobierno es que Chile Vamos y sus dirigentes estén en ese negocio, en ese pacto, haciéndole ese tremendo favor con el daño que significa para Chile a quienes están hoy día en el gobierno. Realmente es inexplicable. Y eso hace que la distancia crezca y crezca entre los proyectos políticos que representan los partidos de derecha tradicional y lo que representamos nosotros. Entonces, yo quiero ser lo más transparente y franco para que con peras y manzanas nos entiendan las personas que nos están escuchando. O sea, acá se le está haciendo un tremendo favor al gobierno, dándole una victoria que le hace un daño profundo, porque lo dicen los expertos, el Consejo Fiscal Autónomo nada menos, que pero ojo, no son que necesariamente republicanos. El Consejo Fiscal Autónomo lo que hace no es desacreditar la reforma, lo que hace... realiza 11 observaciones, pero indica e insiste que son observaciones subsanables y de hecho lo que realiza propuestas sobre esas mismas observaciones subsanables que fueron recogidas en definitiva por el Ejecutivo. Sí, pero no todo. Y si se recogiera todo, porque en el fondo lo que te dicen los expertos de verdad, partiendo por la primera comisión que se hizo cargo de hacerle mejora a las pensiones. Yo no sé si lo recuerdas, pero hace 15, 20 años la primera, miren las vueltas de la vía, la encabezaba el actual ministro Marcel. Y si tú lees esa comisión y las que vinieron en el futuro, te decían que la solución no era inventar la pólvora, sino era entender que estamos viviendo en promedio 11 años más que cuando se creó el sistema, en que hay muchos chilenos que lamentablemente porque quedan desempleados o por otras circunstancias de la vida, se generan unas lagunas que son muy nocivas y que estamos ahorrando apenas el 10%. Si tú le sumas el seguro de invalidez y sobrevivencia, llega al 11 y fracción, digamos. Hoy día para este año 11.38. Entonces, esas son las 3 variables que efectivamente a través de la política pública uno tenía que meterle mano. Y uno dice, ya, pero en otras palabras me estás diciendo que habría que subir la jubilación. No, tú perfectamente podrías decirle a las personas que hoy día estamos en etapa activa laboral, a ti, a mí. Usted si se quiere acoger a un mecanismo que el Estado de Chile le va a poner un bono para que se rentabilice durante los 30 años que te quedan de cotización, perfecto, pero en vez de jubilar a los 65, voluntariamente, si no te gusta, no lo asumías, Marco, va a jubilar a los 66 y a los 67. Y a las personas que están entrando hoy día, a las nuevas generaciones, tú les dices, ya no va a jubilar a los 65, porque usted va a vivir hasta los 80, 82, así que, en promedio, por supuesto, va a jubilar a los 66. Y tú haces una gradualidad en función de eso. Esto en el entendido de que ya las familias más vulnerables, los trabajadores más vulnerables, quienes no pueden solventar, digamos, sus gastos una vez jubilados, se abordan a través de otra política pública, que es la PGU, en donde tenemos mayores afinidades, digamos, transversalmente. Entonces, es ahí en donde uno dice, ¿por qué inventar este árbol de Pascua con todos estos mecanismos y colgajos que le hacen tanto daño a la economía en Chile? Pero quizás si uno mira un poco hacia atrás y hace un poco de memoria, intentando analizar el por qué no se logró avanzar tanto en gobiernos anteriores, décadas incluso, en reformas al sistema de pensiones con los problemas evidentes que ya se venían mostrando desde años después, quizás de su entrada en vigencia del sistema actual de pensiones, pero se ha visto que nunca se logró llegar a acuerdo. Esta probablemente es la vez en que se ha registrado o se ha percibido quizás un mayor grado de amplio consenso, lo más amplio posible dentro del amplio espectro parlamentario también, excluyendo en este caso al Partido Republicano, pero se logra avanzar quizás a una etapa que no se había visto antes y por lo menos ahora ya se logra quizás, pensando ya en los próximos días, se podría llegar a despachar desde el Senado nuevamente hacia la Cámara de Diputadas y Diputados esta reforma al sistema previsional. Es probablemente el momento en el que ya se está más cerca de lograr
algo respecto a una probable reforma a No, pensiones? el primer gran paso efectivamente ya se dio y hubo consenso y se llama PGU. O sea, eso sí que es... Claro. Porque si hay algo que es importante es hacernos cargo de quienes tienen más necesidades. Pero en simple, no quiero simplificar tanto, pero hay dos grandes mundos acá. La izquierda siempre ha pensado que el sistema previsional, nuestra seguridad social, tiene que estar a cargo del Estado. ¿Te acuerdas cuando había un convencional que decía, mire, no es su platita, es porque lo creen? Ellos piensan que parte, aparte del impuesto a la renta, aparte de la tajada que saca el Estado de tu trabajo por estar dirigiendo esta entrevista, que se va a pagar impuestos, te dicen, usted va a tener que obligatoriamente ahorrar. Y ya es una carga importante para la libertad de las personas, pero todos lo sostenemos que es correcto porque efectivamente si no, en la mayoría no lo haría. Pero ellos dicen, su ahorro lo voy a administrar yo, porque con sus ahorros, usted que es joven, vamos a financiar los gastos de las personas que hoy día están jubilando. Y esa plata es del Estado. Salió de su haber, salió de su dominio y va a estar, digamos, dirigida por el Estado hacia otras personas. Eso con una tasa de natalidad como la que hoy día tenemos, estamos envejeciendo como país, no funciona. Bueno, cosa de ver el mundo, el mundo va exactamente en dirección opuesta. Y hay quienes dicen, mira, en realidad es un buen sistema que nosotros ahorremos, sigue el Estado obligándote a ahorrar una porción, creo que es baja todavía, sobre todo viendo que vivimos mucho más que en los años 80, pero esa plata es suya y la va a administrar no el Estado, sino que a quien usted contrate para administrarla y la vamos a rentar. Entonces hay una doble utilidad, porque no solo se va a estar ahorrando bien resguardada y cuidada de las administraciones políticas de turno, sino que además tú tienes la certeza, como todos los chilenos lo comprobaron a través de los retiros, de que efectivamente esa plata está ahí y se va a estar multiplicando. El promedio, para que te hagas una idea, de 100 ahorrado, 70 son rentabilidades y 30 es tu ahorro real, si es que hubiera estado guardado debajo del colchón. Entonces el sistema funciona. Lo que había que hacerse cargo son las tres cosas que ya vimos. Y acá, claro, la derecha, y por eso se estaría como llegando a un acuerdo que antes no se había logrado en la estructura, la derecha cruzó el río y empezó a jugar en la centro derecha, llamemos, empezó a jugar bajo las lógicas que propone la izquierda. Y así es bien fácil. Es bien fácil en el fondo llegar a acuerdos cuando tú renuncias totalmente a la parte estructural de lo que defendías. Pero teniendo en cuenta la atomización que existe en el Congreso también respecto a la cantidad de partidos, sectores políticos y visiones políticas también que están representadas, ¿no sería quizás más conveniente insistir en tratar de aunar criterios, llegar a consensos, considerando que si un sector planea por ejemplo, y caricaturizando quizás también, un sector plantea un sistema 100% de reparto completamente opuesto a lo que estamos en el sistema en que estamos inmersos hoy en día, no lo va a poder lograr porque no va a contar con los votos necesarios, pero por otra parte tampoco un sistema 100% privado tampoco va a lograr los votos porque no se logra cruzar ahí el umbral de aprobación. No conviene quizás para salir del estancamiento y de una no reforma, que no la hemos visto antes, quizás avanzar en aunar esos mismos criterios para tratar de sacar una reforma que tenga los mejores aspectos quizás de distintos sectores políticos, de distintas propuestas también. Así es, y yo creo que ese consenso se daba en que había que subir necesariamente la tasa, que al final del día igual es algo complejo, pero en eso sí hay consenso. O sea, si era 3 puntos que se fueran las cuentas individuales, incluso los mismos 4,5 o 6, si es que había voluntad, por supuesto, que nosotros éramos los primeros en firmar, si estamos conscientes de que hay que mejorar las pensiones. Si el tema está en meter al Estado, en meter a los políticos de turno, piensa lo que podría pasar en otros gobiernos. Si de repente esto no es una crítica o una sospecha de que la actual administración se va a robar la plata. No estoy diciendo entre líneas que desconfío de la integridad del ministro de Hacienda de hoy o el presidente. No, yo estoy pensando en que hay que tomar decisiones responsables y el día de mañana podría llegar un Kirchner, como ocurrió en el pasado, al otro lado de la cordillera. Lo que estoy diciendo que podría llegar a ocurrir en algún momento ya pasó hace algunos años atrás en Argentina. Entonces tenemos una muestra tan, y en otros países por supuesto también, tenemos una muestra tan evidente de los riesgos que implica, sin meternos en las cuentas fiscales, que se está sobreendeudando el Estado, que lo dicen los técnicos, no habría creciendo al 1 o al 2% plata para hacerse cargo de esa devolución de este famoso crédito. En fin, por donde uno lo mira, se está tomando una mala decisión. El acuerdo, insisto, para redondear, si es que hubiera sido, y si es que puede ser, todavía no quiero perder la esperanza, 3%, 4,5% o 6% de cuentas individuales, sin colgajos extraños, sin letra chica, por supuesto que los republicanos estaríamos ahí. Bien, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias, Marco, que tengas buena tarde. Igualmente.